Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los participantes. El objetivo, pues bueno, es comentarles, bueno, también muchas gracias, Saúl, por la presentación, poderles compartir qué es la transformación digital y algunos ejemplos de por dónde arrancar o por dónde podrían arrancar este proyecto de transformación que quizá estén generando en sus empresas y realmente qué es, ¿no? Porque hoy por todas partes se escucha la transformación digital, pero pues bueno, he escuchado muchos ejecutivos que me dicen, bueno, es que he escuchado tanto que ya hasta me confundí, ¿no? Y bueno, yo les pondré tal cual los datos, las definiciones puntuales y sobre eso es lo que iremos trabajando. Entonces, también al final tendremos la sesión de preguntas. Sin embargo, si alguien quisiera que puntualizara algún tema de los que vaya platicando, pues con gusto lo ponen en el chat y lo vamos revisando, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla y nada más me confirman en cuanto la puedan ver. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Un poquito de quiénes somos y la experiencia que tenemos desarrollando este tipo de proyectos. Pues bueno, Bamboo Mobile es una empresa, bueno, la empresa que tengo el gusto de dirigir, es una empresa que tiene aproximadamente 6 años desarrollando proyectos de transformación digital. Y bueno, hemos trabajado con algunas de las empresas más importantes en el país, algunas también en el extranjero, pero hemos aplicado prácticamente todas las tecnologías de las que hablaremos el día de hoy, hemos trabajado con ellas, nos hemos involucrado, y no solo desde la perspectiva de la consultoría, sino también del desarrollo. Eh, Sin criticar a los colegas que se encuentran en la industria, pero conocemos muchos que se encuentran solo en la parte de consultoría, que no está mal. Sin embargo, el ya meterse, involucrarse y enfrentarse a la implementación de una tecnología es otra cosa, y ahí es donde muchos de los proyectos fracasan, ¿no? Porque puede sonar muy bien en lo teórico, pero lo difícil es la implementación. Entonces, nosotros contamos sin duda con experiencia desde la parte de proponer una solución y de ahí ir directamente a la implementación. Entonces, pues bueno, ahora sí, entrando directamente a la plática, lo primero es que, ¿qué está sucediendo en el mundo? Es la pregunta que todos tenemos. Bueno, sí sabemos que está sucediendo el COVID, pero como nosotros lo definimos es que está sucediendo una digitalización democrática, es decir, hoy todos tienen acceso a la tecnología, a las cuestiones digitales. Antes, ¿qué pasaba? Si una empresa quería utilizar tecnología, pues tenía que comprar servidores carísimos, o tenía que tener a gente extremadamente especializada para poder acceder a cosas que hoy parecen simples, pero que hace tiempo eran bastante complejas. Es decir, el acceso a la tecnología era solo para unos, y con unos me refiero a grandes empresas. Y hoy, como nosotros lo visualizamos, es una digitalización democrática, es decir, todos tienen acceso a la tecnología, todos tenemos un celular en el bolsillo, ya traemos un smartwatch, tenemos un carro hasta inteligente, es decir, todos tenemos acceso a la tecnología, y eso es lo que está permitiendo generar cambios a nivel compañía y a nivel global. Y todo esto se define con algo que se llama la industria 4.0. La transformación digital realmente nace de un concepto, de una definición que es la definición de la industria 4.0, y como pueden ver en pantalla, este es un concepto que se acuñe desde el 2013, donde se empieza a hablar de una cuarta revolución industrial. Se empieza a aplicar en 2015, hace 5 años, pero es algo que ya venía. Pero para entender esta cuarta revolución industrial, tenemos que entender las 3 revoluciones industriales anteriores. Y bueno, que suena como industrial, que antes solamente se enfocaba justo a la industria fábrica, pero hoy aplica a todas las industrias. Y entonces vamos a la primera revolución industrial, que fue en el siglo XVIII con las máquinas de vapor. Y pues bueno, ¿no? La idea, ¿cuál era? O sea, ¿cuál fue la esencia de esta primera revolución industrial? Era eficientar. ¿Cómo hacemos más eficiente la comunicación? ¿Cómo hacemos más eficiente el envío de carbón de un lugar a otro, el envío de productos de la minería, etcétera? Y pues de ahí nace la iniciativa y de ahí surgen las primeras máquinas de vapor que permiten hacer esto, ¿no? Es decir, de una eficiencia, la necesidad es una eficiencia. Un siglo después, tenemos la segunda revolución industrial, que es la producción en masa, o sea, empezar a producir en masa. Ahí por el caso es Ford, ¿no? Es uno de los pioneros en este tema, pero de ahí empiezan todas las industrias a entender que, pues, que no solo ya todo se tiene que hacer de manera artesanal, sino que para ser más efectivos o más eficientes, pues deben de tener una producción en cadena. Y también esto ayudado por la electricidad, pero nuevamente la esencia de esta revolución es la eficiencia. Luego tenemos la tercera revolución industrial, que es la automatización y tecnologías de la información, las famosas TICs.
Y esto nace en el mismo siglo, y de hecho sale más o menos en 1959, con un sistema que muchos de ustedes han escuchado, el ERP SAP o SAP, que es uno de los pioneros en empezar a tener uno de los softwares más robustos para aquellos entonces en administración de la información dentro de las compañías. Y entonces estamos hablando que desde 1959, 1970, 80, por ahí, es que nacen este tipo de tecnologías de la información que buscan nuevamente la misma esencia de las otras revoluciones, la eficiencia de las compañías, ¿no? En este caso, la transmisión de información. Y ahora tenemos la cuarta revolución industrial, que tiene la misma esencia, de casualidad, que es ser más eficientes, pero esta cuarta revolución industrial viene liderada por el Internet. Así como veíamos en la segunda revolución la electricidad, después, pues bueno, ya algunas plataformas, ya los principios del software, bueno, ya aplicados a sistemas para la industria. En esta cuarta revolución industrial, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de proyectos que son interconectados a través probablemente del Internet o redes que pueden llegar a ser más globales. Es decir, si en tu empresa estás hablando de la implementación de un ERP o un sistema, no estás haciendo transformación digital. No quiere decir que esté mal tampoco, porque es algo que tienes que hacer. Sin embargo, es algo que ya deberías estar haciendo. O sea, eso ya es como un commodity para una compañía, ¿no? El tener un sistema ERP, el tener un sistema CRM para la administración de tus clientes, el tener un sistema, un WMS para el control de tus almacenes, inventarios. O sea, eso viene desde la revolución anterior, es decir, eso es algo que ya tendrías que tener. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Cuando hablamos de proyectos de transformación digital, hablamos de este tipo de proyectos que tienen que ver con el Internet, ¿no? Por aquí tenemos otra definición de 2015 de una compañía que se llama Kudelski, bastante grande también en temas de desarrollo tecnológico y ciberseguridad, y entonces ellos hablan de la cuarta revolución industrial, está todavía naciendo, pero con el rápido ritmo de cambio, la disrupción de los negocios y la sociedad. Las anteriores revoluciones, como les decía, solamente hablan de las fábricas, de las grandes empresas. Sin embargo, esta cuarta revolución también incluye ya la sociedad, y pues bueno, es hora de unirse, ¿no? Eso es 2015, estamos en 2021. 6 años después, tenemos esta cuarta revolución industrial. Y este es el mapa que mejor representa para nosotros lo que es la cuarta revolución industrial o lo que es un proyecto de transformación digital. Pueden sacarle screenshots, lo que sea. Y es esto, y entonces vamos a verlo, ¿no? Lo primero es, como pueden ver en el primer círculo, ahorita vamos a ver las tecnologías, pero vamos a ver primero lo del centro, es que dice datos y análisis como capacidad central. Es decir, hablar de un proyecto de transformación digital, hablamos que tenemos que crear un ecosistema digital, un ecosistema donde vamos a tener datos, análisis de estos datos y una mejora continua. O sea, tenemos que crear un ecosistema digital, ¿no? Donde podamos tener el control de la comunicación e información que se está teniendo. Luego, en la primer parte, tenemos la digitalización e integración de cadenas de valor vertical horizontales. Es decir, la tecnología ya no solamente tiene que contemplar el punto final de nuestra cadena de valor, tiene que ir desde el principio. ¿Cómo yo puedo saber, si hablamos de un proyecto de agricultura, cómo puedo saber y cómo puedo medir la producción de mis granos? ¿Y cómo puedo saber exactamente cómo se están vendiendo y a quién se están vendiendo, por ejemplo, a través de e-commerce? Es decir, implementar toda una cadena transversal para mi compañía. El número 2 es la digitalización de productos y servicios. Ahora, pues ya no solamente tengo que vender granos, ahora ya puedo vender un servicio donde a lo mejor que tenga que ver con agricultura, pero puedo tener un marketplace de agricultores y entonces ya tengo un nuevo servicio basado en tecnología. Y luego el punto número 3 son modelos de negocio digitales y acceso a los clientes. Es decir, por ahí tenemos los casos de Netflix, entre otros, que una vez más, Sumo o Uber, donde el modelo de negocio, es decir, es un negocio, pero su base es una plataforma tecnológica, ¿ok? Y ahora, ¿qué tecnologías son las que se intervienen para poder desarrollar un proyecto de este tipo? Pues bueno, arriba tenemos dispositivos móviles, que son las apps, Internet de las cosas, bueno, dispositivos móviles también smartwatch, todo lo que tenga esa portabilidad, Internet de las cosas, Robotic Process Automation, inteligencia artificial, le ponemos nosotros 2.0,
porque los primeros modelos de inteligencia artificial tienen muchos años que se crearon, sin embargo no había la capacidad de cómputo para poder ejecutarlos, entonces por eso nos gusta llamarle 2.0. Las APIs, que son estos métodos de comunicación entre sistemas, la ciberseguridad, el blockchain, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de las tecnologías, el Big Data, la realidad aumentada y la realidad virtual, y el Cloud Computing. Por ahí a lo mejor habrá otras tecnologías que ahorita alguien me puede decir, oye, te faltó esta, sin duda. Sin embargo, estas son las tecnologías o la esencia de los proyectos que hablan acerca de transformación digital. Es decir, si vamos a desarrollar un proyecto de transformación digital es porque probablemente estamos tocando una de estas tecnologías o uno de estos servicios, ¿vale? Ahora, otra cosa que tenemos que entender cuando hablamos de proyectos de transformación digital y saber que la tecnología va evolucionando tan rápido, es que existe algo que le llamamos la curva del hype, o el hype cycle, que es cómo las tecnologías emergentes van surgiendo, y en la parte de hasta arriba de la curva, pues todos están muy emocionados, todos las quieren implementar, sin embargo, ya que las empiezan a implementar, se dan cuenta que no tienen la aceptación o que no son tan fáciles de implementar, y entonces pasan por un proceso, digamos, de caída, donde muchos dicen, no, pues de todas las tecnologías que se estaban empezando a implementar, pues la expectation o la expectativa baja, y entonces pues ya no todos la implementan, ¿no? Entonces, eso lo menciono este punto de las tecnologías hype, porque a veces decimos, no, es que ahorita, por ejemplo, está el hype, la inteligencia artificial, por todas partes escuchamos que todo tiene inteligencia artificial, sin embargo, ahorita justamente la inteligencia artificial está bajando de la curva, está como a la mitad de la curva cuando va bajando, como por acá. Es decir, hay muchas cosas que no necesariamente son tan eficientes como se pensaría que deberían de hacer, pero también otras ya están madurando lo suficiente para salir de la curva en esta parte final y tener una fortaleza en distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a aplicar un proyecto de transformación digital. Hay que ver en qué parte de la curva está para no comprar algo que a lo mejor esté muy incipiente y nos pueda provocar riesgos en su implementación. Ahora bien, vamos a tomar algunos datos importantes que tienen que ver con esto, porque muchos de los proyectos de transformación irán referentes al cliente final. Entonces, para 2019 el número de internautas en México, la cifra era mayor a 80 millones de personas, lo cual representa el 70% de la población. Es decir, el 70% de la población mexicana en 2019 tenía acceso a Internet. Y pues esto es muy, muy relevante, porque pues prácticamente casi toda la población, ¿no? Y adicional a esto, pues tenemos que ver desde dónde se están conectando. En 2019, de ese 100%, o sea, de esos 80 millones, el 95% usaba celular, de ese 100%, el 33% usaba computador, laptop, de ahí computadora, luego en casa, televisión, luego tableta y luego videojuegos. Es decir, tenemos que entender cuál es el comportamiento. ¿Por qué? Porque si vamos a implementar un proyecto, pues tenemos que también saber si realmente va a ser utilizado o dónde sería mejor que lo pudiéramos dirigir para que fuera utilizado. Otro dato importante, el número de smartphones en México, al día de hoy, al día de hoy, sí, en el día de hoy, 2021, se estima que más o menos vamos a cerrar el año con 83 millones de dispositivos, de usuarios con smartphone, y para 2024 más o menos va a haber 92 millones de smartphones en el país. Es decir, la conectividad también va a ser brutal, y pues entre más personas tengan el smartphone, pues más democrático se hace, más productos se pueden hacer y más soluciones se pueden hacer. Entonces, con todo este contexto, aquí viene lo más curioso, ¿no? Todas las empresas, nosotros hace 3 años nos acercábamos a las empresas y les decíamos, oigan, tenemos que implementar un proyecto de transformación digital, y nos decían, pues, ¿para qué, Alonso? ¿Para qué? Y hoy, pues, vemos a los directores generales o de área van corriendo con sus directores de tecnología y les dicen, oye, ¿dónde está la migración al cloud? ¿Dónde está el e-commerce? ¿Dónde están las apps? ¿Dónde están los bots? ¿Por qué no tenemos criptomonedas? ¿Por qué no tenemos realidad virtual? ¿Y por qué no tenemos 1000 cosas? Y el director así de, pues, ¿qué onda, no? Pues aguántame, pues apenas lo empezamos a ver. Y no está mal, simplemente que es algo que se ha venido adaptando, y obviamente este tema del COVID pues ya evidenció la necesidad del uso de estas tecnologías.
No que esté mal, simplemente que hoy estamos en esta etapa donde, a pesar de que es un concepto de la industria 4.0 que empieza a surgir desde 2013, 2015, hoy es evidente para las compañías la necesidad de empezar a implementar este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, ¿por dónde empiezo? La pregunta del millón, Alonso, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, empezamos, el punto cero, que no viene aquí, pero el punto cero es empezar por entender cómo está tu organización. Entender si tu organización ya tiene los elementos necesarios, los ERPs, los CRMs o las necesidades base para poder implementar un proyecto de transformación digital. Desde los fierros, que puede ser la tecnología, hasta la cultura organizacional. No todas las empresas están en el punto de conciencia de implementar un proyecto de este tipo. Entonces, ese es el paso cero. Entiende cómo está tu empresa. De ahí el paso uno es plantea y documenta un primer proyecto, un primer caso de negocio, ¿no? Un business case que te pueda ver cuánto podrías invertir, qué beneficios estás buscando con un proyecto de este tipo. Y de ahí, pues bueno, empezar a crear proyectos piloto. La mayoría de este tipo de proyectos de transformación digital no son tan caros como lo eran antes y puedes empezar a correr proyectos piloto que te van a dar un panorama mayor, ¿no? De ahí, definir las capacidades que necesitas. Después, convertirte en un experto en mejora continua. Como decía, lo importante es crear un ecosistema digital que te permita entender cómo se está comportando y ir mejorando tu sistema. De ahí, transformar ciertos procesos a que sean procesos más automatizados y, bueno, nuevamente, mantener todo el tiempo un ecosistema digital para ir agregando nuevos proyectos satélite que te permitan continuar con tu proceso de transformación digital en toda la organización, que como veíamos, no es un proyecto único, sino que la transformación digital debe de ir desde el principio de tu cadena de valor hasta el final. Es decir, empiezas con un proyecto, pero la idea es que eso se vaya expandiendo a todos los puntos de la organización. Hay quien me ha dicho, oye, Alonso, es que eso se vuelve un poco utópico porque pues, no puedes tener todo 100% automatizado, pero la idea es que la idea es recordar el principio de la transformación digital, que es ser más eficiente. Entonces, si tú estás implementando proyectos que te van a generar más eficiencia, pues entre más lo apliques, más resultados te puede estar dando. Entonces, ahora, ¿cómo dividimos estos dos tipos de proyectos de transformación digital? Por un lado, tenemos proyectos de transformación que les llamamos modelos de negocio de base tecnológica. Y estos modelos de negocio de base tecnológica que tienen que ver con modelos comerciales, pues número uno pueden ser e-commerce, ¿no? Que ahorita está muy en boga, que es pues, venta por internet. También podemos crear modelos freemium. Y aquí quiero poner el caso de WhatsApp, que ahorita está por todas partes, que dicen, oye, es que WhatsApp ya cambió su aviso de privacidad y cómo, mejor me voy a cambiar a Telegram y a muchas otras aplicaciones. Pero la realidad es de que lo que acaba de hacer WhatsApp es algo que estaba prospectado desde que nació WhatsApp. Les apuesto a que nadie en esta sesión alguna vez generó un donativo a WhatsApp. ¿Y por qué? Porque el negocio de WhatsApp era ese. El negocio de WhatsApp fue crear una comunidad inmensa de personas, millones de personas a lo largo del mundo, tener esa comunidad, esas personas, y de ahí encontrar un modelo de monetización, que podía ser el modelo de monetización. Oye, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a mandarles un mensaje a todos que vendemos piñas, y con que el 1% de esa gran comunidad les comprara, pues se convertía en un modelo rentable, es decir, todo lo que se ha invertido podría generar, aunque solamente el 1% les comprara. Es decir, la comunidad fue tan grande a nivel freemium que después pasó a un modelo de comercialización. En este caso, con WhatsApp, lo que ellos hicieron fue la data. Oye, ¿sabes qué? Pues aquí lo que nos interesa es, muy rápido el contexto para que todos lo tengan. WhatsApp forma parte del grupo de Facebook. Está Facebook, Instagram y algunas otras redes que tienen como objetivo pues, tener redes sociales para vender publicidad a las marcas y a las personas. Entonces, es natural que WhatsApp sirva como herramienta de captación de información para alimentar a sus otras dos apps. Es decir, si vemos ese modelo de negocio, el modelo de monetización ahí está siendo Facebook e Instagram, pero el modelo de un canal de captación de usuarios en comunidad de WhatsApp. Entonces, no está mal, es parte de todos, por todas partes estamos dejando datos, no solo en WhatsApp, todo, cada que interactuamos con un modelo digital, estamos dejando datos. ¿Y por qué estamos dejando datos? Porque
todo lo que les he dicho anteriormente, desde el principio de la plática, es que cuando es un proyecto de transformación digital, tenemos que crear un ecosistema de datos, un ecosistema digital donde tengamos el control de los datos, de toda la información que se genera. Entonces, siempre que utilicemos una herramienta digital, vamos a estar dejando los datos, ¿no? Después nos podemos echar una plática de avisos de privacidad y eso, pero nada más ahorita es conceptualizar esto. De acá también tenemos otros modelos que es in-app purchase, es decir, compras. Esto se ve mucho en los videojuegos, ¿no? Yo entro y compro la nueva nave, o el nuevo traje en mi aplicación y pues compro algo. Costos por descarga, también tenemos otro, bueno, el costo por descarga ya es muy viejo, casi no se ve, Apple todavía tiene por ahí algunas aplicaciones. Luego tenemos, le puse ahí X as a service, o sea, lo que sea as a service, existe el software as a service, existe el platform as a service, o sea, todo lo que sea as a service, ¿no? Yo pago una renta por un servicio digital que estoy teniendo, ¿no? Y digital porque es base tecnológica. Displays, que es publicidad, ¿no? Es decir, poner publicidad dentro de las plataformas. Y también otra cosa importante dentro de este modelo de negocio es definir quién es mi cliente, si es un cliente B2B o es un cliente B2C. Y por otro lado, tenemos proyectos de transformación digital de uso operativo, es decir, una aplicación que me vaya a brindar eficiencia dentro de mi organización. Es decir, si yo voy a lanzar un proyecto, tengo que entender, el proyecto digital que estoy lanzando tiene que ver con un modelo de comercialización, es decir, ¿es un negocio o es un modelo operativo? Pueden convivir entre ellos, sin embargo, siempre, y recomendamos siempre tenerlos diferenciados. De acá podemos ver un esquema general de Omnicanal, que es cómo entender a nuestro cliente. Lo primero, si nos vamos a enfocar en un modelo de negocio de base tecnológica, que es un modelo comercial, lo primero que tenemos que entender es a nuestro cliente. Tenemos que entrevistarlo, tenemos que saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta, cómo quiere interactuar con nosotros, por qué quiere interactuar con nosotros, qué no quiere interactuar con nosotros. ¿Qué nos dice? Oye, mira, yo cuando interactúo en tus puntos físicos tengo esto, cuando interactúo contigo de manera digital tengo esto. Es decir, entender a nuestro cliente porque lo que queremos hacer es un modelo de negocio digital. Y acá la recomendación es que puedan utilizar que es un modelo muy simple, que se llama Business Model Canvas, seguramente muchos ya lo conocen. Estuvo de moda hace unos años, ya no lo he visto tanto, sin embargo, es una joya porque en una sola, o sea, en un solo Canvas, en un solo slide, puedes entender el negocio, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando quieres crear un modelo de negocio de base tecnológica, un modelo comercial. Entonces vas a tener claro quiénes son tus clientes, cuál es la propuesta de valor que vas a ofrecer, cuál es la relación que vas a tener con los clientes, cuáles son los canales, los segmentos, las fuentes de ingresos, la estructura de costos, las actividades clave, los socios clave. Es decir, si tú estás, o usted está pensando en crear un proyecto de modelo de base tecnológica, tienen que crear que es el Business Model Canvas, porque le va a dar mucha iniciativa de por dónde va el negocio y si realmente, ¿no? Entonces, esto puede llegar a justificar el caso de negocio en caso de una salida, ¿no? También, si van arrancando con un proyecto de e-commerce, también puede funcionar y ya después ir haciendo zoom en ciertas partes como un Profit and Losses y algunas otras actividades. No sé si hasta acá me gustaría hacer un semialto y saber si alguien tuviera alguna duda para continuar. Lo siguiente que vamos a ver es algunos puntos de ciertas tecnologías y hacer zoom en algunas tecnologías y cómo poder implementar de manera adecuada algunas de ellas o las que más están ahorita en auge. Entonces, ¿hasta acá alguien tuviera alguna duda o le gustaría que fuera más preciso en algo? No, Alfonso, de momento va magnífica la información. Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, entendemos modelos de negocio de base tecnológica. Me voy a regresar a las tecnologías, igual las vuelvo a poner por si alguien quisiera que al final puntualicemos con alguna de ellas. Pero ahora vamos a arrancar con lo que es e-commerce, que es donde muchas de las empresas en esta pandemia, evidentemente, por haber tenido un cierre de sus puntos físicos, pues tuvieron que virar de manera abrupta o muy rápida al comercio electrónico. Entonces, ¿qué tenemos que entender del comercio electrónico? Pues bueno, es de que el sector creció un 60% el año pasado, según datos de IDC. Hay muchas otras organizaciones, he visto datos distintos, pero bueno, la realidad es que creció 2 veces más de lo que tenía que crecer, ¿no? Hace rato les mostraba el dato de que el 70% de la población mexicana tiene acceso a Internet, y por ahí hay otro dato donde dice que de ese 70%,
más o menos el 50-60% compra por internet, o sea, hacen una transacción en internet. Es decir, que estamos hablando que casi el 35% de la población mexicana hoy está comprando por internet. Si lo multiplicamos por los 120 millones de personas que somos por el 35-40%, pues vemos que gran parte de la población mexicana está comprando por internet. Es decir, si hoy quieres abrir un negocio de base tecnológica, sí o sí tienes que pensar en vender en internet, ¿no? Si quieres abrir un negocio más bien. Y todo esto pues tiene que ver también con el comportamiento de los consumidores, cómo las empresas van a poder generar valor y fidelidad. ¿A qué me refiero con la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con justamente ustedes pueden encontrar un producto que antes le compraban solo a la marca, ¿no? Entonces, antes ustedes, voy a poner la Mac, ustedes podían comprar una Mac solamente en la tienda Mac o yendo a algún centro comercial para entrar a una tienda grande y poder comprar su computadora Mac. Hoy en día ustedes pueden comprar la misma Mac, el mismo producto, en diferentes lugares. Es decir, ya no son leales. Si antes iban a Palacio de Hierro o a Liverpool a comprar la computadora, hoy les da igual si la piden en Mercado Libre o si la piden en computadoras.com o lasmejorescompus.com. Es decir, la lealtad un poco, o fidelidad a las marcas se ha empezado a perder de cierta manera, en algunos casos, no en todas las categorías, y entonces, pues porque hoy el cliente tiene muchas opciones de compra. Es decir, lo primero que tenemos que entender, la segunda cosa que tenemos que entender en el comercio electrónico es cómo vamos a dar valores agregados a nuestros consumidores para crear fidelidad y obviamente generar procesos de recompra. Entonces, el e-commerce, adicional a esto, el e-commerce no solamente debe de ser visto desde la perspectiva tecnológica. Si bien es el core del negocio, el negocio de e-commerce tiene que ver con muchas cosas porque es un negocio. Tiene que ver con la logística, tiene que ver con los inventarios, tiene que ver con los pagos, tiene que ver con el marketing, tiene que ver con las finanzas, es decir, tiene que ver con muchos aspectos, por lo cual no solo se va a tratar de, oye, vamos a lanzar la página para que se vea bonita, tenemos que también tener el dinero para invertir en marketing, tenemos que tener también la seguridad para que no nos hagan contracargos, tenemos que tener también los procesos adecuados para el control de inventarios y envíos y logística. Es decir, si ustedes están arrancando con un proyecto de este tipo en su compañía, lo primero que les sugerimos es alinear las expectativas de la empresa. Que toda la compañía de manera transversal esté en el mismo entendido de qué trata el proyecto y hacia dónde van. Porque imagínense, la página pues, está muy bonita, se hace muy buen marketing, hay una buena prospección, una buena proyección de ventas, hay un buen motor de pagos. Sin embargo, el proveedor de logística es bastante malo y los pedidos siempre llegan rotos. Entonces ahí estamos atorados y no vamos a estar generando nuevos clientes. Entonces, todos estos puntos son los que deben de tomar en cuenta para poder tener un correcto e-commerce o una correcta implementación, seguimiento y crecimiento de este canal de negocio. Entonces, una escala de oportunidades de comercio electrónico, este es un ejemplo, no necesariamente así tiene que ser, ahí viene, es solamente un ejemplo y esto es adaptable a cada compañía. Pero digamos que si una empresa va a arrancar, una sugerencia es primero vender en marketplaces. Es decir, utilizar a Amazon, a Mercado Libre, a Rappi, o hay ya cientos de marketplaces, utilizar el que mejor se adapte a tu negocio y entonces empezar a vender ahí para poder alinear algunas cosas como el control de inventarios y un poco el marketing, ¿no? Ver cuál es la captación de tus clientes. En segundo lugar, empezar a tomar iniciativas de tener tu propio e-commerce, o sea, ya el e-commerce de la marca. Después, abrir a una app, si es el caso, tener un m-commerce o mobile commerce, como lo llamamos. También poder vender en social commerce. Hay quien empieza con el social commerce, que son ya las redes sociales donde puedes vender, que te aparecen los productos y le das comprar. De ahí también hay empresas que están haciendo live commerce, que es, por ejemplo, esto lo hacen mucho las compañías de productos de alta categoría, donde tienes una videollamada, te hacen una demostración del producto y entonces compras, ¿no? O bien convertirte en un marketplace, y ese es el ideal de muchas de las empresas. Es decir, ya no solo vendo mis productos, sino que también ya evoluciono mi modelo de negocio y me convierto en un marketplace. Es decir, imagínense si están en el negocio de
de las computadoras, pues a lo mejor antes solamente tenías unas marcas de computadoras como distribuidor, y ahora pues la idea es que no solo tú vendas tus computadoras, sino que invites a otros distribuidores de computadoras a que suban sus computadoras y también ellos vendan ahí. Y entonces te lleves un fee sobre lo que ellos están vendiendo. Es decir, y esto lo vemos en casos particulares como Coppel, como Electra, como Walmart y algunas otras marcas que se están yendo hacia el modelo de ellos convertirse en un marketplace, ¿no? O sea, ya no solamente de los inventarios que ellos tienen, sino también que cualquier otro proveedor pueda subirse, ¿no? Y eso lo vemos porque pues, el caso de éxito de Mercado Libre y Amazon pues, ha sido tan fuerte que estas empresas han tenido que reinventarse y empezar a entrar a este mundo de los marketplaces. Entonces, una estrategia omnicanal, hablamos de tocar varios puntos, o sea, que mi empresa esté por todas partes, que mi empresa esté con su sitio web, que mi empresa esté con sucursales, que mi empresa esté por teléfono, que tengamos una app, que vendamos en Walmart, que vendamos en Mercado Libre, en Alibaba, en Amazon, en Rappi, en Facebook, en todas partes. Es decir, ¿cómo logro que mi empresa pueda tocar, sin embargo, que la misma fiabilidad, calidad, servicio al cliente y todo se mantenga para cada uno de estos puntos? Y entonces, si yo voy a implementar un proyecto de e-commerce, lo primero que tengo que entender es esto, que un proyecto de e-commerce se divide en dos. Se divide en una parte front y en una parte de back. El front-end es todo lo que el usuario ve, con todo lo que el usuario interactúa. O sea, un usuario interactúa con una plataforma, entonces ahí va a interactuar con las imágenes, el contenido, la experiencia, la facilidad, la usabilidad, si las fotos se ven bien, si no se ven bien, y eso es una parte. Pero por otra parte tiene que existir algo que se llama el backend, y el backend es la herramienta con la cual se van a administrar los inventarios, los productos, los clientes, el contenido, la publicidad y los analytics. Existen plataformas, el comercio electrónico ha crecido tanto en los últimos años, que han nacido plataformas que lo que hacen es ayudarte a, de manera más rápida y ágil, poder implementar tu comercio electrónico. Del lado derecho podemos ver algunas de ellas, que son plataformas genéricas, les llamo porque digamos que cumplen con las necesidades generales que la mayoría de los e-commerce tienen. Es decir, todos los e-commerce tienen que tener manejo de productos, entonces estas plataformas tienen un módulo de manejo de productos. Oye, necesitas manejar inventarios, estas plataformas tienen un módulo de manejo de inventarios. Oye, Alonso, ¿cuál es la mejor? Pues mi respuesta es todas son muy buenas, ¿no? Nosotros somos partners Magento, Magento es una plataforma muy buena, sin embargo, cada una tiene un nivel de necesidad para cada tipo de cliente. Trabajamos con clientes, por ejemplo, que utilizan SAP Hybris, pero es porque en toda la compañía han utilizado SAP desde toda la vida y entonces este se convierte en un módulo pues casi inmediato para la empresa, ¿no? O Salesforce Commerce para otras empresas, o NotCommerce, o Shopify, o WooCommerce. O sea, todas son buenas, dependerá del tipo de proyecto que tengas, del tipo de necesidad que tengas y la evolución que tenga esa plataforma precisamente en la necesidad que tú pudieras tener, ¿no? Si eres una empresa pequeña, ¿no? O de reciente creación, lanzamiento y apenas estás arrancando, pues una plataforma como Shopify, WooCommerce puede funcionar muy bien porque tú muy fácil o una persona muy fácil podría crear su tienda, pero a lo mejor si eres una compañía, un enterprise mucho más grande, pues bueno, sin duda Magento Enterprise, Salesforce Commerce, Websphere o cualquier otra también podría ayudarte, ¿no? Entonces el punto acá es detectar qué tengo que hacer, es entender primero cómo está mi front, cómo está mi back y de ahí cuál es la tecnología que mejor se adecua a mi proyecto. Ahora bien, vamos con otro punto que es muy importante, que son las aplicaciones móviles, otra de las tecnologías que también está en boga. Y las aplicaciones móviles, pues bueno, lo primero que tenemos que saber es que el 83% de los usuarios en México utilizan Android y solamente el 13% de los usuarios utilizan iOS. Y pues esto da como evidencia, bueno, no está mal el punto de cuál es mejor o cuál es peor, esa podría ser una charla de otro día, porque siempre los de iOS ponen sus puntos a favor, los de Android también, pero esa no es la charla del día de hoy. Lo importante acá es qué es lo que mejor conviene a tu proyecto o al proyecto que vas a desarrollar. Evidentemente, si a lo mejor vas a hacer un proyecto operativo, como lo mostraba hace rato, pues no te conviene lanzar una aplicación iOS porque pues no le vas a dar
iPhones a todos tus operadores. Necesitas equipos mucho más baratos. No necesariamente sean mejores o no, simplemente un tema de precio, pues no te conviene, ¿no? Entonces, en Android, pues bueno, también al saber que hay más usuarios que tienen este tipo de dispositivo, pues bueno, sabemos que también le podemos llegar a una cantidad mayor de usuarios. Sin embargo, si el modelo de negocio que estoy operando no va con el perfil de usuarios o la segmentación, pues puedo apostarle a dispositivos iOS. Pero bueno, ese es el tema de conocer y entender cómo está la distribución en México para cada uno de los sistemas operativos. Y esta slide también es muy importante, también no, todo lo que está aquí igual lo pueden preguntar y lo que sea. Entonces, tenemos que escoger qué tipo de app es la más recomendada. Existen, a grandes rasgos, 3 tipos de apps. Las primeras son las PWAs, que son aplicaciones que le llamamos Progressive Web Apps, o aplicaciones progresivas, ¿no? Aplicaciones web progresivas. Luego tenemos las aplicaciones híbridas y luego tenemos las aplicaciones nativas. Oye, Alonso, ¿cuál es mejor, cuál es peor? ¿Todas son buenas? La respuesta es todas son buenas, pero todo dependerá del tipo de proyecto que vas a desarrollar. Y aquí pueden ver algunas diferencias en esta matriz, qué tecnologías, cuál es el tiempo de desarrollo, cuál es el mantenimiento, la experiencia de usuario, la funcionalidad, el acceso a los dispositivos, velocidad. Es decir, tenemos ciertos parámetros para poder definir cuál es la mejor aplicación o cuál es la aplicación que más le conviene a mi proyecto. Nosotros normalmente, por ejemplo, una PWA la recomendamos cuando la recomendamos en 2 ocasiones. Cuando son aplicaciones muy sencillas, o sea, que son temas muy informativos y que es una aplicación que realmente nada más es por tener una app, o bien cuando va a ser una primer prueba de concepto para saber si los usuarios de tal marca quieren tener una app. Es decir, estas aplicaciones web, para que todos más o menos la entiendan, es como si se metieran a su navegador Chrome o Safari, pero visto desde un celular, es decir, un responsive, pero eso se empaqueta en un descargable, que es una aplicación móvil, en lo que ustedes descargan cuando van a las tiendas. Digamos que ahí embebemos la aplicación web y entonces nada más que se le pone una vista como que para que medio parezca app, pero realmente todo lo que se está ejecutando atrás es el navegador web. ¿Ok? Las aplicaciones híbridas se programa en un solo lenguaje o en una sola herramienta y esto lo despliega para los 2 sistemas operativos, Android y iOS. Y las aplicaciones nativas es que están construidas con base a la esencia del sistema operativo, es decir, al core del dispositivo o del sistema operativo, que es lo que hace que se ejecute, o sea, Android o iOS, está construido a la medida, digamos que la aplicación está construida a la medida y requerimientos de eso, ¿no? Entonces, eso hace que se generen ciertas ventajas y desventajas para cada tipo de aplicación. Entonces, cada proyecto se evaluaría, no podría decirles ahorita exactamente cuál es mejor o no, porque depende de cada proyecto, pero algo que sí quiero destacar acá es de que la tendencia al futuro es que vamos a ser multidispositivos. Hoy tenemos en nuestra casa la televisión, tenemos el smartwatch, tenemos también ya hasta los refris, tenemos el carro, tenemos todo, donde ya todo está. Sin embargo, digamos que son sistemas operativos distintos. El refri sí tiene Android, pero es un poco distinto a como se ve en mi celular. El carro también tiene el Android Auto y también es un poco distinto. En la televisión tenemos otro Android, pero combinado con el sistema operativo de la tele. Y entonces tenemos muchos mix ahí de sistemas operativos. Es decir, lo que va a pasar a la tendencia en los próximos más o menos 5 años, o hasta menos, entre 3 y 5 años, es que se van a crear sistemas operativos únicos. Por ahí hay una iniciativa de Google que se llama Fuchsia, que es un nuevo sistema operativo, aparte de Android, donde justamente este va a ser multidispositivo. Y todo este multidispositivo se ejecuta con un motor web. Esto ya es así, ya más un poquito técnico, pero nada más imagínense que ya en el futuro va a haber algo que no solo va a ser Android o iOS, sino, bueno, para el caso de Android se va a llamar Fuchsia. O esa es la iniciativa que ahorita se traen. Entonces, vale la pena, si ustedes están desarrollando un proyecto de este tipo, empezar a implementar tecnologías como Flutter, que viene ahí, Flutter, que es una tecnología que está pensada 100% para proyectos que buscan ejecutarse en múltiples dispositivos, que no solo son smartphones. Ahora pasamos a otra tecnología, que es el Internet de las Cosas. La verdad, esta también es una de las que más me apasionan. El Internet de las Cosas, pues bueno, viene desde 1992. En el 92
había más o menos de 1 millón de dispositivos de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es lo que se imaginen, una cosa, o sea, con cosa me refiero a su mesa, a su vaso, a su silla, o sea, cualquier cosa esté conectada a Internet. Es decir, hace rato decíamos que un proyecto digital o de Internet busca almacenar datos y controlar, ¿no? O sea, tener esto de datos. Entonces, pues bueno, si yo le pongo Internet a una cosa, estoy hablando que si le pongo a mi vaso, pues, entonces probablemente me interesa saber, no sé, el consumo de agua que estoy teniendo en ese vaso. Entonces, para el 92 más o menos había 1 millón de dispositivos de Internet de las Cosas, pues era muy bajo porque no había las condiciones, y para 2020 más o menos se cerraba con 50 billones de dispositivos en el mundo. Esto se espera que va a incrementar de manera exponencial de aquí al 2025, gracias a la tecnología 5G, que va a permitir pues, hacer la comunicación muchísimo más rápida y muchísimo más barata, de tal manera que de 50 billones nos vamos a ir a los trillones. O sea, en 2025 estaremos hablando de trillones de dispositivos conectados a la red, es decir, vamos a estar hiperconectados. Y con hiperconectados es tal cual que vamos a llegar a la casa, nos van a escanear la cara, pero eso a su vez está conectado con mi smartwatch, que a su vez, o sea, hiperconectados, lo que se imaginen, eso va a pasar así tal cual. Lo que ustedes estén imaginando ahorita con hiperconectados, seguramente eso va a existir en los próximos 5 años. Y pues bueno, la penetración de dispositivos conectados al 2018, si no me equivoco, ese dato era del 6.3 de la población mexicana, que eran los primeros focos, ¿no? Empezaba a poner ya un foco por ahí inteligente, los proyectos de domótica, que es Internet de las Cosas aplicadas a la casa. Sin embargo, pues esto ya ha evolucionado ahorita en 2021 con el tema de los asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant, y algunos otros que pues, han democratizado más o han sido más inclusivos en diferentes segmentos del mercado. Y también otros conceptos desde que se incorporan modelos como M2M, M2M, que es Machine to Machine y Machine to Person. Es decir, ahora las máquinas se van a empezar a comunicar con ellos. Sí, la respuesta es sí, si se están preguntando, o sea, imaginaron una película futurista donde las máquinas empiezan a hablar entre ellas. Eso sí, eso ya está pasando, no es algo que va a pasar. Las máquinas hoy ya se comunican entre ellos. Ya en Europa, en Ámsterdam, ya hay muchos carros que entre ellos se van comunicando, ¿no? Principalmente este machine to machine se está aplicando ahorita a la industria automotriz para poder no solo que tu carro te avise, sino que tu carro le avise al carro de al lado que probablemente pueden chocar y entonces los dos pues viren hacia otro lado y entonces no se provoque un choque. Entonces, esta comunicación, no así como no como la imaginamos ahí como dos robots, eso ya lo habían visto con los Furbies, si alguien tuvo un Furby ahí de cómo se hablaban entre los Furbies, pero que realmente no había una comunicación más que de ahí, de cosas muy sencillas. Realmente el machine to machine ya existe y es para comunicarse y ser más eficientes entre ambos dispositivos. Y de ahí pues vamos a tener el machine to person, donde viene un concepto que tiene que ver con el IoT. Hay quien le dice IoT 3.0, hay quien le dice Human Augmentation, que es que la persona va a traer ya un tema cyborg, o sea que te vas a poner cosas en tu cuerpo para poder ser pues tal cual más Terminator o ser, pues sí, ser tecnológicamente más avanzado. Y entonces tu computadora se va a comunicar directamente con tu cuerpo. Les recomiendo mucho ver Elon Musk, el dueño de Tesla, tiene otra de sus compañías que acaba de lanzar el año pasado, si no me equivoco, como por octubre. Lanzó una máquina que va directamente en tu cerebro, conectada a tu cerebro, y entonces esa abstrae todas las sinapsis que pasan en el cerebro y eso lo convierte en poder leer qué es lo que está pasando, o sea, con un dispositivo lee lo que está pasando, ¿no? Entonces, el video que les invito a que vean es donde presenta la solución y le pone este dispositivo a un marrano y entonces cuando él le toca la nariz al marrano, un marrano va viendo cómo está saliendo y entonces puede emular el mismo sonido que podría hacer él, pero a través de la lectura que está haciendo, ¿no? Es decir, ahí él está generando, en este caso, del animal a la máquina. El futuro es que sea viceversa, del animal, del humano a la máquina y luego de regreso, de la máquina al animal o a la persona para poder tener, pues sí, ser mucho más evolucionados, ¿no? Entonces esto, el machine to machine ya está pasando, el machine to person está empezando a pasar también, entonces no son cosas del futuro, ya son cosas del presente.
Entonces, algunas soluciones muy puntuales que ustedes pueden ver que nosotros hemos implementado o que hemos, por ahí pueden ver, por ejemplo, este es un sistema que tiene que ver con IoT, Internet de las Cosas, una tecnología que se llama RFID, donde lo que hacemos es, pues le ponemos un chip a las cosas y sabemos y podemos controlarlas, ¿no? En el caso de arriba estamos controlando toallas a la salida de un hotel, en el de abajo se puede ver que son arneses para llevar un correcto control de cada uno de ellos, abajo son llantas. Entonces este es un proyecto IoT. Otro proyecto IoT que tenemos se llama Wallet Wrist, que es una pulsera inteligente para que dentro del parque o el hotel donde te estás hospedando puedas llegar, pagar, que podamos saber por dónde caminas, en qué áreas estás caminando dentro de la compañía, dentro del hotel, perdón, y poder hacer para el cliente una experiencia más amigable y para el hotel pues una trazabilidad más completa y que tengas mayor control, ¿no? Acá se puede ver también un tema de chips, por ejemplo, para algo que viene muy fuerte en China ya está, que es el food trust, que es la confianza en los alimentos, cómo le generas confianza a un producto, ¿no? Cómo validas que ese pollo que te vas a comer realmente viene de donde te dicen, y eso se puede hacer a través de ponerle chips a las cosas, y que es algo que ya está pasando y ya estamos empezando a implementar. Algunas otras cosas de Internet de las Cosas, por ejemplo, estos son unos GPS que ponemos en las botas de los policías para poder saber dónde caminan, dónde andan, si están cubriendo sus zonas. Este es otro proyecto donde hicimos monitoreo de calentadores solares para poder monitorear en tiempo real el agua caliente, el consumo, la eficiencia y poder evolucionar a nuevos modelos de negocio a través de una interacción continua, ¿no? Monitoreo en pozo profundo. ¿Cuál es la diferencia? Miren, por ejemplo, aquí a lo mejor alguien me dice, oye, es que poder monitorear, por ejemplo, un pozo, pues ya tiene muchos años. ¿Qué sería la transformación digital? En este caso, la transformación digital es verlo en una aplicación móvil, es decir, poder extraerlo y verlo en tiempo real. O sea, no tener que ir al lugar y jalar los datos, sino que eso esté conectado al Internet y eso nos pueda generar tanto monitoreo remoto como control remoto, que yo pueda aprender y apagar de manera remota. También tenemos algunos otros proyectos de localización indoor, saber por dónde caminan las personas, cómo se mueven dentro de los lugares, o también cómo se mueven las cosas dentro de los lugares. Acá, por ejemplo, un caso de minería, ¿no? Hoy se meten unos ingenieros ahí a la mina y pues tenemos que saber si todos están y si nadie se quedó adentro, o en un proceso logístico, cómo las cosas van saliendo, cómo van entrando, y saber exactamente cuál es el comportamiento que se está teniendo para esto. Control de cortinas, invernaderos, y pues todo esto, también nosotros tenemos la capacidad para diseñar y desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, hasta acá ya vimos aplicaciones móviles, IoT, también ya hablamos un poco de e-commerce, y ahora vamos a hablar de otro tema que también está en boga, que es el blockchain. Y el blockchain, que es algo nuevo, quiero mostrarles esta imagen que me gusta mucho, que es el criptógrafo Dr. David Chaum, en la primera conferencia internacional del World Wide Web en Ginebra en 1994, hablando de e-cash o dinero electrónico. Entonces, ahí como pueden ver, este cuate era un criptógrafo, es decir, está enfocado en, oye, vamos a tener dinero electrónico, pero para poder tener dinero electrónico tenemos que tener un tema de seguridad informática y por ahí entraba la criptografía. Es decir, pues desde hace ya casi del 94 a hoy, pues ya van que 20 tantos años, que se empezó a hablar de este tema. Y el blockchain lo que busca o nace, como su primera implementación, nace el Bitcoin, que muchos han escuchado que es esta criptomoneda, está basada en una tecnología que es el blockchain. O sea, son cosas distintas, pero a la vez son juntas. O sea, el blockchain es la tecnología sobre la que está, o sea, la base sobre la que está tecnológica, y el producto es el Bitcoin. Lo más importante y muy breve, según a lo mejor muchos aquí ya conocen y saben bien qué es el blockchain, los que no, voy a hacer una explicación muy, muy breve de qué es, pero es una cadena de bloques, como lo dice la palabra o la traducción en español, y lo que hace es tener un control de trazabilidad de las cosas. En principio, si hablamos si de lo que queremos trazabilizar es dinero, pues si habláramos con un contador nos diría que esa es una cuenta de mayor, ¿no? O sea, donde tenemos esto se movió de aquí para acá y esto se movió de aquí para acá. Es decir, un contador técnicamente siempre debería de llevar el control exacto de dónde está el dinero. Oye, lo moví el dinero de aquí para acá, pero luego de aquí para acá, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá. El blockchain es eso.
El blockchain es una cadena que va almacenando cada interacción de algo. Entonces se genera un protocolo que dice cómo se va a guardar esa trazabilidad. O sea, cómo vamos a guardar que esto se movió de aquí para allá y de aquí para allá. ¿Qué es lo más importante a lo que nos interesa darle trazabilidad? El dinero. Y es por eso que el Bitcoin pues, hace tanto auge en el tema de la implementación de blockchain. Sin embargo, el blockchain se ha empezado a aplicar a muchas otras cosas, como por ejemplo, oye, un expediente clínico. Yo quiero saber todo el proceso clínico de una persona sin que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque esto es que el blockchain es muy grande y nos podemos llevar mucho tiempo hablando de esto, pero los conceptos que tienen que entender es ese. El blockchain es una tecnología que nos permite generar trazabilidad y que aparte es descentralizada. Es decir, que no depende de una sola organización, sino que depende de la propia tecnología en sí y de la comunidad que interactúa con la blockchain o con la cadena de bloques que se está utilizando. Es decir, esta tecnología, digamos que se autoadministra, por así decirlo, ¿no? Y hago aquí con las manos, se autoadministra en el sentido que todos se ponen de acuerdo en cómo vamos a guardar la trazabilidad entre las cosas. Este dato no está actualizado porque tomé mi presentación. El Bitcoin, 227,000 pesos era, creo que en mayo del año pasado. Ahorita, si no me equivoco, está ya arriba de los... Y como hoy fue también lo del cambio, seguramente subió, pero ahorita está como en los 300 y tantos mil pesos, o si no es que ya los 400 y tantos mil pesos. Y bueno, se ha empezado a implementar redes de blockchain para, por ejemplo, la Red Nacional de Servicios de Uso Comercial en China, la India también para el tema de los agricultores. ¿Y por qué? Fíjense, los agricultores, ¿no? ¿Cómo un agricultor podría utilizar blockchain? Pues bueno, él va a guardar todo el proceso de producción que está haciendo, lo va a ir almacenando de una forma en la que todos se van a poner de acuerdo. Es decir, todos los agricultores van a decir que así lo van a hacer, pero también los consumidores o los compradores van a decirle, ok, la forma en la que tú vas a almacenar tu proceso de trazabilidad va a ser de esta manera, de tal manera que no depende solo de ti ni depende de mí. Por ahí han escuchado, hoy es que los bancos centrales pues se enojan porque, bueno, ahorita ya no tanto, pero se enojan porque se va a utilizar las criptomonedas y esto, y es porque ellos pierden el control. Antes los que emiten como tal la moneda y los que tienen el control de ese dinero, pues son ellos. Y con el blockchain no, porque como digo, es descentralizado. Depende en sí de la comunidad y de la propia tecnología. Entonces, esto permite generar confianza, que es la tercera cosa que tenemos que entender del blockchain. Es decir, tenemos descentralizado, tenemos trazabilidad y tenemos confianza. Es decir, si tú quieres implementar un proyecto de blockchain es porque estos tres aspectos son relevantes para el proyecto que quieres implementar. Si alguno de ellos no se cumple, no te va a funcionar. Es decir, si no hay una comunidad que pueda que pueda participar en el proyecto para que le des confianza, pues no te va a funcionar, ¿no? Entonces, esas tres son las cosas que se tienen que tener en cuenta para poder implementar un proyecto de blockchain, ¿no? Este es un proyecto que se lanzó, que se llama Block de Research, donde pues, puedes certificar cosas ahí para hacer certificación de cosas. Imagínense que yo ahorita les hago un certificado, ¿no? Le emito un certificado a Juan Pérez de que tomó esta plática, pero en la forma tradicional no blockchain, pues yo le mando un PDF y ahí le pone su nombre. Pero imagínense que Juan Pérez se lo pasa a Juan López, y entonces Juan López lo que hace es edita el PDF y le tapa el Pérez por el López. Y entonces ya tiene su PDF y va y pide trabajo y entonces dice, yo tomé esta plática. Y entonces dice Juan López. Entonces, aparentemente en el PDF se ve bien, pero realmente esa persona no tomó, en este caso, el curso. ¿Cómo se podría hacer eso con blockchain? Pues bueno, el certificado que yo emita como institución, lo emito a través de una red de blockchain o a través de una blockchain donde yo certifico con una llave que me autentica a mí que yo soy la persona que lo está certificando, y entonces, aunque Juan López le cambie el nombre del documento, cuando la persona que quiera validar si realmente tomó el curso valide el documento en la red de blockchain, le va a decir, oye, este documento no existe. Y esa base de datos no es mía, sino es una base de datos que está descentralizada. Es más, ni yo la podría. Una vez que yo emito ese certificado, ni yo lo podría volver a cambiar. Entonces, eso es lo que te da el blockchain. Te da confianza, te da trazabilidad y te da certeza de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo y hoy se puede aplicar a muchas cosas. Esta es una plataforma muy interesante de expedientes clínicos, que se llama TIP, y entre otros proyectos.
Y por último, otra tecnología que está muy en auge, que también quiero hablarles rápido de ella por el tema del tiempo, porque ya me pasé poquito, es el RPA. El RPA es el Robotic Process Automation, que es la robotización de procesos. Y esto tenemos que verlo en tres partes. La primera parte son los bots, la segunda parte es el Robotic Process Automation y la tercera parte es el los robots cognitivos, es decir, que ya tienen un poco de inteligencia artificial. Si yo quiero hacer un proyecto que emule la actividad humana, yo estoy hablando de un bot. Y entonces esto puede ser para mantener una conversación sencilla con una persona, un cliente, un servicio al cliente, o bien para extraer data. Ya esto se le llaman procesos de scrapping, poder extraer data de manera rápida. De ahí tenemos la siguiente, que es el Robotic Process Automation, que son robots que emulan por completo un proceso. Es decir, yo le puedo decir a un RPA, le puedo decir, mira, digamos, ¿no? En una empresa, te metes al sistema de administración, generas una factura, luego la factura la agarras, la mandas por correo y luego el correo te esperas a que te contesten. Cuando te contesten, se lo mandas a otra persona y luego ese mismo dato lo pones en un Excel y luego del Excel lo pasas a un PDF y luego el PDF se lo vuelve, o sea, puedes emular todo el proceso y el robot puede estar trabajando por ti pues 24 horas, 365 días del año. ¿Dónde se aplica mucho esto? Esto se aplica mucho en grandes corporativos que quieren ser más eficientes en algunos procesos, donde les es más costoso hacer todo el cambio de un sistema y simplemente donde tienen a muchas personas haciendo mucha captura de datos o procesos muy manuales, pues sustituirlos por un RPA. Con esto no digo correr a las personas, simplemente hacerlos más eficientes. Y por último tenemos los robots cognitivos, que son pues tal cual que ya puedan pensar, que puedan hacer un poco de cosas pues más evolucionadas, ¿no? Entonces aquí que hay que definir, si ustedes están en un proceso de estos, pues definir realmente qué es lo que necesitan y por qué. Hay algunas tecnologías, por ahí ponemos tres, que es Blue Prism, UiPath y Automation Anywhere, que son como las tecnologías líderes en esto. Son frameworks que te ayudan a hacer tus robots más fáciles, ¿no? Digamos que son plataformas donde tú vas a construir tu robot de manera más fácil. Las tres son buenas, cada una tiene sus cosas más buenas y menos buenas. Este es un chatbot que hicimos por la empresa donde se automatizó el proceso de contratación. Por aquí fue también otro proyecto donde automatizamos también uno de esos procesos, entre otras cosas. Entonces, para terminar, ya vimos las tecnologías, ya entendimos la industria 4.0, entonces, ¿por dónde empiezo? Pues planteo mi proyecto, creo mi proyecto piloto, defino las capacidades que se necesitan, me convierto en un experto en mejora continua, transformo mis procesos a digital y me mantengo siempre en un ecosistema digital. Entonces, pues bueno, los proyectos de la industria 4.0 requieren la integración de múltiples tecnologías y plataformas. Es inadecuado y absurdo hoy en día realizar proyectos herméticos que no permitan la integración o desacoplamiento, ya que afecta el escalamiento y la eficiencia. Es decir, nuevamente tenemos que pensar en crear ecosistemas digitales en las empresas. Si tenemos al área de TI peleada con el área de negocios, si no tenemos proyectos que se puedan interconectar entre ellos, entonces estamos mal, ¿no? Entonces esa es una sugerencia que nosotros como Bamboo Mobile damos. Y pues bueno, el mundo ya cambió, tu organización también. Nos vamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Listo, pues muchas gracias, Alonso, por la amplia explicación de todo el contexto en el uso e implementación de tecnologías. La verdad es que está muy interesante y nos llevamos mucho que pensar y mucho también que trabajar en nuestras organizaciones. Ahora, pues pasamos justo a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien de la audiencia tenga algún comentario, duda muy puntual con respecto a alguna tecnología, algo que no haya podido quedar claro o algún interés en particular. No, ninguno. Nadie se anima. Creo que te explicaste muy bien, Alonso. Perfecto. Entonces, pues si no hay alguna otra duda, comentario, damos por concluida esta primera sesión. Les agradecemos a todos de antemano por su asistencia y los esperamos para las próximas sesiones con otros diferentes oradores y temas muy interesantes con respecto a la industria. Fíjense, hoy subió, y miren cómo me arrepiento. Fíjate, hoy 700,000 pesos, que son $35,000 el Bitcoin hoy, entonces
pues, fíjense, yo, ¿qué fue? En noviembre estaba en $28,000. Entonces, pues bueno, y va a subir, yo creo que a finales de este año probablemente va a terminar, si no me, bueno, mi estimación es como en $60,000. Ya habrá quien diga otra cosa, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si alguien alguna otra pregunta, un minuto más. Sí, por favor. Hola Alonso, hola, muchas gracias el equipo de Bamboo Móvil. Quería preguntarte, estamos viendo mucho crecimiento en este e-commerce a través de videotecnología. Estoy muy interesado para saber si piensas como esta revolución como que estamos viendo en China, si vamos a ver como como tipo de no sé, features, características, modelos de negocios de e-commerce a través de como video technology, como en el mismo sentido como TikTok, etc. Okay, o sea, la pregunta es, ¿cómo México se va a ir adaptando a las tendencias que están pasando en China? Sí, como de e-commerce, específicamente e-commerce a través de videotecnología. Videotecnología, pues bueno, China sin duda es líder en el tema de e-commerce, entonces pues eso está tardando más o menos 1 o 2 años en que empiecen a llegar ese tipo de implementaciones a México. Y el tema de video, o sea, pues hace rato ponía ahí el live commerce, que es pues poder interactuar, ¿no? O sea, puedo entrar a una presentación, me explican el producto y directamente ahí compro, ¿no? O sea, conforme va la plática yo puedo estar empezando a generar las compras. Y ahí viene otro, no solamente el video, sino también la realidad aumentada, la realidad virtual, donde pues yo interactúo ya, ¿no? De manera digital con el producto para generar una compra, no es una transacción digital. Entonces, pues imagínate que ya vas a tener bueno, ya ni siquiera van a ser tan grandes, ¿no? Yo creo. Ya aquí vas a ver cómo te ves tú con la cosa y ¡pim! La compras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya existen, ya están pasando y seguramente en México estarán entrando unos 2 añitos. Órale, muchas gracias, Alonso. Gracias a ti, Osama, un gusto. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta por acá, pero pues, un gusto conocerlos a todos y estamos para servirles.